Bienvenidos al módulo 7, Caracterización y Modelado Petrofísico Avanzado, de la Maestría en Petrofísica e Interpretación de Registro Eléctrico. Durante la tercera semana hablaremos de los indicadores de calidad de roca y de identificadores de zonas de flujo, como lo son el RQI y el FZI. Adicionalmente hablaremos de la caracterización e identificación de unidades de flujo a partir de los registros eléctricos. Tanto para la caracterización de un yacimiento utilizando el RQI, que es conocido como el Road Quality Index, y el indicador de zona de flujo o Flood Zone Indicator, FZI, es importante tener en cuenta que cualquier cambio dentro de la geometría del poro dentro de una litofase es de vital importancia para poder comprender las relaciones con el ambiente geológico y por supuesto con lo que es la explotación y la gerencia del yacimiento. Comenzamos con datos de núcleo, que son los que utilizamos para poder identificar aspectos geológicos como fases sedimentológicas, adicionalmente como controles diagenéticos dentro de lo que es la geometría del poro. Cada una de estas variaciones que van a existir dentro de la geometría del poro van a estar relacionadas con lo que son las unidades hidráulicas, las cuales van a poseer características similares de flujo de fluidos dentro de cada una de estas unidades. Generalmente utilizamos discriminaciones para identificar tipos de roca como las relaciones entre permeabilidad y porosidad, las cuales de alguna manera intrínsecamente contienen aspectos geológicos. Lo que es importante entender que si te presentamos un valor de porosidad dentro de uno de estos tipos de roca y la permeabilidad va a ir variando incluso en diferentes órdenes de magnitud, estos cambios de permeabilidad para un mismo tipo de porosidad, para un mismo tipo de valor de porosidad, indican que dentro de ese yacimiento existen diferentes unidades de flujo, tal cual como lo habíamos escrito. El señor Ahmed Feulet fue el primero en estudiar y desarrollar la teoría de los indicadores de zona de flujo. Lo que este señor buscaba era encontrar una relación entre las unidades hidráulicas y las fases o las unidades geológicas, ¿sí? El desarrollo de su paper será enviado como parte del material de esta unidad, y acá hablaremos un poco sobre la metodología utilizada por el señor Ahmed Feulet. Se basó básicamente en un concepto de la media del radio hidráulico. Con este concepto el señor Ahmed Feulet lo que buscaba o lo que decía era que si utilizábamos un gráfico doblemente logarítmico donde ploteábamos en el eje Y el RQI versus la porosidad normalizada, encontraríamos ciertos tipos de relaciones que nos permitirían identificar estas unidades de flujo. Estos factores, el RQI y la porosidad normalizada, son las ecuaciones que estamos observando acá. Un poco más adelante vamos a ver de dónde salen cada una de estas ecuaciones. Y el gráfico que utiliza para la estimación de los indicadores de zona de flujo es este gráfico, donde plotea en el eje Y el RQI y en el eje X la porosidad normalizada. Cada una de las líneas que observamos acá representan líneas de intersección que presentan pendiente igual a 1
y la separación entre cada una de esas líneas me está indicando unidades de flujo diferentes. Generalmente el proceso que desarrolló el señor Ahmad Follett fue desarrollado con datos de núcleos, es decir, con datos de porosidad y permeabilidad de núcleos, y demostró que esta técnica puede ser aplicada para cualquier tipo de roca, ya sea carbonato o ya sea clástico. De esta manera el señor Ahmad Follett define lo que es la unidad hidráulica, que es la unidad volumétrica elemental del yacimiento, dentro de la cual las propiedades geológicas y petrofísicas que afectan el movimiento del fluido dentro del yacimiento son consistentes y bastante similares, y pueden ser predecibles a partir de otras propiedades de roca. Estas unidades hidráulicas están bastante relacionadas con lo que es la distribución de fase. Sin embargo, no necesariamente coincide con los límites de la fase. Por lo tanto, puede que no sean verticalmente continuas. ¿A qué nos referimos con esto? Que a pesar de que tengamos cambios litológicos, podemos mantener una misma unidad hidráulica en diferentes tipos de roca, o viceversa. Dentro de una fase sedimentaria podemos tener diferentes unidades hidráulicas debido a los cambios que van a presentar la geometría del poro y las relaciones entre porosidad y permeabilidad. Entonces, lo que les explicaba está relacionada a que esas unidades hidráulicas pueden estar definidas por atributos desde el punto de vista geológico, como textura, mineralogía, estructura sedimentaria, contactos entre formaciones y sobre todo las barreras de permeabilidad, que están bastante relacionadas con lo que son las aperturas de los radios de garganta poral, y las propiedades petrofísicas como porosidad, permeabilidad, presión capilar. Para ilustrar un poco la importancia del FZI, vamos a imaginarnos este gráfico de permeabilidad versus porosidad. En este caso estoy utilizando un ejemplo del paper del señor Ahmad Follett, ¿sí? Para comprender un poco mejor esto, vamos a imaginarnos que no tenemos ningún tipo de leyenda, ningún tipo de raya, sino solamente los datos de porosidad y permeabilidad. Es un hecho común realizar este tipo de gráfico y generar líneas de tendencia. Si generaríamos una línea de tendencia para predecir permeabilidad en función de la porosidad, seguramente vamos a conseguir una línea como la línea roja que acabamos de plotear. ¿Cuál es el problema que podemos encontrar al hacer este tipo de gráfico o hacer este tipo de extrapolaciones? Es que para un mismo valor de porosidad, por ejemplo el valor de 10, vamos a encontrar un rango bastante amplio de permeabilidades, desde 0.02 hasta valores cercanos a 10. Incluso estamos cambiando 2 o hasta 3 unidades de flujo. Esto es bastante complicado, puesto que el valor que podríamos estimar a partir de la ecuación estaría para 10% de porosidad, estaría alrededor de 0.1 milidarcy. Pero dependiendo del tipo de roca, puedo tener mayor permeabilidad, alrededor del 10%, 2 órdenes de porosidades por arriba, o valores mucho más bajos, alrededor de 0.002, un orden o 2 órdenes por debajo. En ese caso estaríamos obteniendo valores de permeabilidad bastante diferentes a los reales. Si comenzamos a observar los datos adicionales que hay en el gráfico, podemos ver que está separado por diferentes tipos de arcillas: caolinita, clorita e hilita, ¿sí? Y esos valores de arcilla representan unas bandas, es decir, un carácter geológico. Adicionalmente tenemos una leyenda acá donde nos indica hacia qué intervalo pertenece, un intervalo superior o un intervalo inferior.
Esto nos puede decir que, por ejemplo, para el intervalo superior los valores de permeabilidad son bastante variables, similar a lo que estamos explicando con la línea de tendencia roja, y de manera análoga para los intervalos inferiores. Entonces, realizar una caracterización de permeabilidad para este tipo de yacimiento es bastante complicado, o no estaríamos estimando un valor de permeabilidad real para el tipo de roca. Lo ideal es aplicar otro tipo de metodología que nos permita identificar de una mejor forma tanto valores de permeabilidad que correspondan para cada tipo de roca y para cada fase o ambiente sedimentario. Esas condiciones, una de las metodologías que nos las honran es lo del FC-Type. ¿En qué se basó el señor Aimé Foulet? Bueno, las propiedades de las rocas sabemos que están relacionadas con la geometría de poro. Muchos autores han estudiado esto y se han percatado de que existe gran relación entre lo que es garganta de poro y calidad de roca, sobre todo al realizar pruebas de análisis de presión capilar, ¿sí? Estas propiedades han sido representadas matemáticamente haciendo similitud con cilindros o con tubos capilares que posean radios similares a los radios de garganta poral. Esto no es más que el concepto de radio de media hidráulica, que es el que se utiliza en los tubos capilares, comparado con lo que sería la sección transversal o el área abierta al flujo de los poros, que va a estar directamente relacionada con la garganta poral. Entonces, este es el primer fundamento que el señor Aimé Foulet toma para el desarrollo de su teoría. El señor Cosseni y otros autores, aplicando la teoría que mencioné anteriormente junto con la ley de Darcy, desarrollan un conjunto de ecuaciones. En estas ecuaciones no quiero entrar mucho en detalle en lo que es la parte matemática, sino simplemente quiero resaltar los parámetros que el señor Aimé Foulet tomó en cuenta y hacia dónde vamos con la aplicación de estos parámetros, ¿sí? Podemos ver en principio que la permeabilidad está en función de la porosidad y de un radio. Ese radio está relacionado al que estábamos hablando anteriormente, que era el radio del capilar o el radio del cilindro que estamos asumiendo que me representa mi garganta poral. Al tomar en cuenta ese aspecto o ese factor del radio hidráulico que había definido el señor Aimé Foulet, podemos darnos cuenta que ese señor, el radio hidráulico, también lo podemos relacionar con lo que sería la superficie del grano, ¿sí? Y al relacionarlo, él puede transformar esta ecuación que esté en función de lo que es la porosidad y el radio de la media hidráulica. Entonces, matemáticamente, jugando con esa expresión, podemos llegar a una expresión que va a estar en función del área del grano y de un factor que se conoce como constante de Cosseni, que va a depender de la forma que nosotros asumamos el tubo capilar o el cilindro, entre otras formas, ¿sí? Entonces, al llegar a esta ecuación, nosotros encontramos que Fs es lo que se conoce como factor de forma y va a estar relacionado con la forma que se utilice, por ejemplo 2 para un cilindro, y estos dos valores en conjunto se conoce como constante de Cosseni. Y este es uno de los factores que es bastante importante comprender para este tipo de ecuaciones, ¿sí? Se determinó que para rocas no consolidadas y que posean características más o menos uniformes, el valor de la constante de Cosseni es 5. Sin embargo, otros autores determinaron que puede variar entre 5 y 100 para yacimientos reales. Aquí entra uno de los aspectos importantes, puesto que vemos que es importante conocer el tipo de roca para saber cuál va a ser el valor de la constante de Cosseni que deberíamos determinar.
¿ok? Y por último, el factor de el conocimiento de lo que sería la superficie de los granos no es muy bien conocido o no se trabaja muy bien y nos pudiese dar problemas, ¿ok? Entonces, lo más importante de conocer es que ya sabemos que que la constante de Cosenyi es variable para cada unidad hidráulica, pero que va a ser la misma dentro de ella. Esta ecuación es un poco complicado entenderla y manejarla desde este punto de vista. Para simplificarla, lo que hicieron es dividir ambos lados de la ecuación entre la porosidad efectiva y aplicarle la raíz cuadrada. Entonces, de esta forma vamos a obtener esta expresión. ¿Ok? ¿Qué está pasando acá? Que la permeabilidad, de acuerdo a los factores encontrados en esta ecuación, está representada en micrones cuadrados y debe ser transformada a milidarcy. Para poder hacer la transformación se aplica el término del RQI y este valor que está acá es el que me permite hacer la transformación de la permeabilidad en micrones a permeabilidad en milidarcy, y ya vemos de dónde sale el término de RQI. Ahí el RQI lo vamos a obtener en micrones y el valor de la permeabilidad que vamos a introducir acá es permeabilidad en milidarcy. ¿Ok? También se define del otro lado de la ecuación el término de porosidad normalizada, que no es más que la división de la porosidad entre 1 menos esa misma valor de la porosidad. Y de aquí podemos definir el valor o la ecuación del FZI como esta relación. Aquí vemos que tanto el factor de forma, la constante de Cosenyi y la relación de superficie del grano se puede simplificar en función del valor del FZI dependiente de lo que sería el RQI y la porosidad normalizada. ¿Ok? El FZI vendría en micrones y jugando con esta ecuación podemos aplicar logaritmos a ambos lados. Nos quedaría una ecuación logarítmica donde estaríamos extrapolando o estaríamos graficando el RQI versus la porosidad normalizada, y el parámetro adicional correspondería a la pendiente de el FZI, que es lo que básicamente representamos en el gráfico inicial, ¿sí? Un gráfico doblemente logarítmico del RQI versus la porosidad normalizada, y donde las líneas de colores me representan líneas de valores de FZI con pendientes igual a 1. Cada variación entre estos colores o entre cada una de estas líneas me estaría representando unidades de zonas de flujo diferente, y en esto es en lo que se basa lo que es la teoría de el FZI del señor Aimé Feuillée. Ok, a continuación explicaremos lo que sería la identificación y caracterización de unidades de flujo a partir de registros eléctricos. Hasta este momento hemos explicado que la identificación de unidades de flujo ha sido basada en el uso de datos de núcleo, tanto de porosidad como permeabilidad. Sin embargo, cuando hacemos una caracterización de yacimientos, estos datos son muy escasos, se encuentran en valores solo en algunos pozos, y es importante tratar de identificar estas mismas unidades de flujo en el resto de pozos donde no poseemos núcleo. Una de las metodologías utilizadas para poder hacer esta extrapolación es la metodología explicada por estos señores, tanto Gunther como Darman, en el paper de determinación temprana de unidades de flujo, haciendo un análisis petrofísico
integrado. Okay, esta es una metodología que se basa en una parte gráfica para determinar de manera rápida unidades de flujo, tomando en cuenta aspectos geológicos, unidades petrofísicas, rock typing, capacidad de flujo y capacidad de almacenamiento. Lo importante de este método es que nos permite determinar el número de unidades de flujo mínimas que se deben incluir en un simulador para que represente las variaciones geológicas y de unidades de flujo pie a pie, tanto para el pozo como para el yacimiento. Recordando un poco de cuáles son los conceptos de unidad de flujo, ya habíamos definido que es un intervalo estratigráficamente continuo que mantiene características geológicas y de tipo de roca similares. ¿Okay? De igual forma habíamos definido que el rock time son unidades representativas del yacimiento con una relación de porosidad permeabilidad bien definida y que poseen una correspondencia a una saturación de agua única, y esta a su vez corresponde a un solo valor de altura sobre el nivel de agua libre. ¿Okay? Como había mencionado, la data ideal corresponde a data de núcleo que posea por lo menos datos de porosidad, permeabilidad y saturación a lo largo de todo el yacimiento. Es decir, podemos aplicar esta metodología si tenemos directamente esos datos de núcleo a lo largo de todo el yacimiento, o si poseemos datos de registros o de ecuaciones que nos permitan estimar estos parámetros a partir de datos de registro. Ya vamos a ver un poco cómo podemos aplicar eso. ¿Sí? Supongamos que nosotros tenemos un pozo con datos de núcleo, porosidad y permeabilidad. Podemos hacer el gráfico de Wheeler, que es la ecuación, la representación de porosidad y permeabilidad con las unidades de flujo de R35 para diferentes tipos de radio de garganta poral. Adicionalmente, este gráfico contiene aspectos geológicos, ¿sí? Podemos ver cuáles son los tipos de roca o bolitas, si son pelitas de tipo greenstone, si son paxstone o waston, o si son mudstone, y podemos ver cómo varían las propiedades para cada una roca. Esto sería nuestro primer indicio. ¿Qué podemos obtener de acá? Lo que ya habíamos hablado anteriormente, algún tipo de ecuación que me permite estimar permeabilidad en función de la porosidad para aquellos pozos donde no tengo una ecuación de permeabilidad. Recordemos que uno de los factores más críticos para determinar en un yacimiento es la permeabilidad. Valores de porosidad podemos estimar a partir de indirectamente a partir de registros eléctricos como porosidad, neutrón, como el registro de densidad, como el registro de resonancia magnético o como el registro sónico. Y esas relaciones entre porosidad de núcleo y alguna de estas porosidades o combinación de estas porosidades generalmente es muy buena, pero no es tan sencillo determinar una permeabilidad a partir de registros de pozo. Por lo tanto, se tiende a realizar correlaciones primero entre datos de núcleo y posterior entre datos de núcleo y registros de pozo. ¿Okay? Aquí estamos mostrando un ejemplo de cómo se procedería a aplicar la parte inicial de esta metodología. Si vemos en la segunda pista, vemos valores de permeabilidad de núcleo, que son los puntos de color verde, ¿sí? Perdón, son los puntos de color verde. A esos puntos de color verde se ha generado una ecuación o una regresión que me permita de manera matemática determinar los valores de esas permeabilidades para aquellas zonas que no tengo núcleo. Y lo mismo se ha hecho con los datos de porosidad de núcleo, que son los puntos azules, y lo vamos a correlacionar con, por ejemplo, datos de sónico, porosidad total, neutrón, densidad, porosidad de densidad, etc. Entonces, esto es nuestro primer paso, ¿sí? Poder
establecer algún tipo de relación entre los datos de núcleos y los registros. ¿Cómo? Aquí tenemos los datos de porosidad del núcleo y esos núcleos los vamos a relacionar con algún tipo de porosidad que nosotros podemos obtener en los registros. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando la ecuación directamente de porosidad efectiva. ¿Qué es lo que me dice esto? Que cuando yo no tengo datos de núcleo, yo puedo estimar esta porosidad efectiva del núcleo a partir de la siguiente ecuación con los datos que obtengo a partir de los registros. Y tenemos un coeficiente de correlación bastante alto. Ojo, este ejemplo corresponde a un yacimiento en específico. Nosotros deberíamos hacer este tipo de metodología para nuestro yacimiento y por supuesto vamos a conseguir algún tipo de relación diferente a esta con un coeficiente de correlación igual o mejor o cercano a este que está acá. El mismo procedimiento hacemos directamente con los datos de permeabilidad y porosidad. Aquí observamos una muy buena correlación entre porosidad y permeabilidad, lo que nos va a permitir, una vez tengamos valores de porosidad certeros, estimar permeabilidad en función de ese valor de porosidad. En este caso tenemos una ecuación de tipo exponencial, puesto que es un gráfico doblemente logarítmico, semilogarítmico, con un coeficiente de correlación bastante bueno. Acá estamos observando uno de los ejemplos presentados en el paper del señor Hartman y Gunter. Que estamos observando los valores de propiedades medias en el núcleo como porosidad y permeabilidad. Los puntos rojos corresponden a la permeabilidad y los puntos círculos grises que están acá corresponden a la porosidad, y a su vez las curvas de extrapolación que me permiten observar cómo a partir de una ecuación puedo representar los valores de porosidad y que los representan bastante bien, y de manera análoga para la permeabilidad. Entonces estos son nuestros pasos iniciales. En aquellos pozos donde nosotros no tengamos datos de núcleo, utilizamos estas ecuaciones para poder estimar una curva de porosidad y una curva de permeabilidad certera, y a partir de estos valores vamos a comenzar a aplicar la metodología explicada acá.